El sol fornicaba los cielos con una pasión incestuosa. Podía sentirse arder con vigor como las pasiones humanas. Caminando en el desierto, aquel hombre miraba a su sombra, y su sombra le hablaba con una mudez viva, mostrándole su desgracia. Podía verse a lo lejos la silueta de una débil postura, cargando un bulto en sus espaldas. La frente de aquel sujeto transpiraba bajo una nube de moscas. Su vista era borrosa y no podía ver el camino. Pero a medida que cada vez veía menos con sus ojos, tenía más alcance con sus pensamientos. Así como las huellas que iba dejando a su paso eran borradas por el viento, no tenía la dicha de siquiera atenuar los vestigios de su propia vida, mas parecían recalcarse con todo el peso de su pasado, como si adentro de aquel bulto yacieran pedazos de culpas y arrepentimientos. Acorralado por su impotencia, buscaba aquel hombre de quien se decía era capaz de obrar milagros. Pero cambiar el pasado era una hazaña aún más humana que aceptar los designios de una causa que él mismo había desenfrenado. Traía cargando un cadáver en sus espaldas cuya carnosidad abierta desprendía los fluidos comunes de la descomposición, y sus ropas empapadas de ese despojo natural cuya textura viscosa escurría sobre su fino atuendo ahuyentaban a todo aquel que por su paso se cruzaba. No era el cadáver el muerto, sino el muerto que bajo él caminaba, pues aquellos que en las desventuras de la vida pierden el ímpetu de vivir, no merecen la vida, no merecen tal desgracia. Caminando sobre sus pies, no eran sus pies quienes caminaban, sino su dolor y la necesidad que surgía de sus entrañas para apagarlo, mas como si fuesen brasas ardían con pasión, una pasión que solo aquel que en la conmiseración se alimenta, conoce e idolatra. Tardó días en llegar, con las plantas de los pies ensangrentadas, abriéndose paso entre las multitudes para llegar con el maestro. El maestro se disponía a salir con unos cuantos que le seguían. «Maestro, ayúdame por favor», gritó con dolor, esperando quizá llamar la atención para percibir en su ambrosía una migaja de misericordia, conformándose con la lástima. «Háganlo llegar a mí», exclamó el maestro. Una vez llegando con él, lo invitó a subir a su barca. Viendo su rostro doloroso, lo invitó a subir a su barca antes de que partieran. Continuará.